Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios bendiga su palabra y en nuestros corazones, y nos vamos a ir de lleno a lo que es la palabra del Señor. El título de este tema es justificación. Yo no sé los que están acá, pero yo creo en la justificación. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir yo creo en la justificación? O a lo mejor alguien puede decir, ¿qué es justificación? Primera vez que lo escucho, me estoy justificando, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa esta palabra? Yo lo que quiero decirle que esto es fundamental para entender el corazón de Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no entendemos qué es lo que es la justificación, difícilmente vamos a poder entender el Evangelio. Y si no entendemos el Evangelio, ¿de qué forma vamos a ir a predicar? Y si no hay quien les predique, ¿y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Se entiende? Por lo tanto, el objetivo de este día es que quiero que ustedes, cada uno de nosotros, nos vayamos confiados, seguros que tenemos un Dios fiel y verdadero. Y quiero partir hablando de una persona que se llama Eduardo Tagua. Eduardo Tagua. Lo pueden ahí usted googlear. ¡Ah! No. Casi digo otra cosa, pero después editen, por favor. Esa parte la editan. Ya, entonces quiero hablarle del señor Tagua. Bien, el señor Tagua es, no me acuerdo ya si lo leí hace mucho tiempo, pero era un señor, no me acuerdo si boliviano o peruano. No vamos a ir en detalles, pero él cometió un error. Y cuando uno comete un error o cuando comete algún pecado, si yo voy a robar un banco, lo más seguro es que me pillen y me metan preso. Bueno, este señor hizo algo malo, le dieron cadena perpetua. Y este señor, cuando cumplió 49 años de presidio perpetuo, 49 años de presidio perpetuo, los abogados vieron la posibilidad de pedir un beneficio. Y hicieron todo lo posible, lo humanamente posible a través de los abogados, y esta persona, cuando cumplió los 50 años de prisión efectiva, la familia y los abogados lo pudieron sacar de la cárcel. 50 años. Yo quiero, imagínense ustedes 50 años en una celda, todos los días haciendo lo mismo, todos los días saliendo a los mismos horarios, no pudiendo pasar de este lugar, sintiéndose condenado. Y esta persona pasó 50 años de presidio efectivo en la cárcel. Bueno, el asunto es que los abogados hicieron algo tremendamente grande y a esta persona le dieron la libertad. El día que a esta persona se le dio la libertad fue la televisión, fue su familia a buscarlo, fueron los abogados, ¿cierto? Y cuando él sale de la cárcel, solamente se le vio una leve sonrisa, nada más en su cara. En su casa lo recibían su familia, sus hijos ya casi no lo conocían. Tenía nietos que nunca él conoció. Él llegó a su casa, le tenían una fiesta, pero él a mitad de la fiesta se fue a dormir, porque ya él ya no era capaz de seguir concibiendo el sueño. Y él dijo, ya me voy a acostar. A las 5 de la mañana despertaba todos los días. A las 7 de la tarde él ya no salía. Le daba miedo salir a la calle porque le daba crisis de pánico. Fue tan fuerte el cambio en esa persona que ahí ustedes lo pueden ver a lo mejor en Google, lo van a ver que después esta persona va a dormir a las afueras de la cárcel. ¿Saben para qué? Pidiendo y rogando volver a ese lugar. Definitivamente es una historia muy triste.
la de Eduardo Ottawa. Pero ¿sabe qué? Hay una historia mucho más triste que esta, porque hay muchos cristianos que, siendo libres, viven como esclavos. Y el objetivo de esta palabra es que entendamos y logramos entender con mayor claridad y que tengamos una mayor apreciación por la gracia del Señor, a fin de disfrutar nuestra salvación. Lo repito, el objetivo principal de esta palabra es que usted y yo logremos tener una mayor apreciación por la gracia del Señor, a fin de disfrutar nuestra salvación. Muchos creyentes hoy día no disfrutan la salvación. Muchos creyentes sufren la salvación. Muchos creyentes, en vez de deleitarse con la obra completa que ha hecho Jesucristo, con ver lo que Él ha hecho por nosotros, de disfrutar los beneficios de lo que es la salvación, de sentirse hijo, lamentablemente ellos sufren la salvación. ¿Y por qué sufren la salvación? Porque constantemente están tratando de añadirle algo a lo que Cristo hizo. Constantemente, día a día, viven tratando de añadir algo a lo que hizo Jesucristo en la cruz. Pero como eso es imposible, como siempre lo que uno hace es imperfecto, no alcanza a llegar al nivel de Jesucristo, viven sufriendo una salvación. Gloria a Dios para siempre. Así que por lo tanto, dígale al que está al lado: hermano, disfruta lo que es la salvación. Dígale al que está al lado: disfruta tu salvación. Y cuando hablo de salvación, hermano, yo les pregunto a ustedes, ¿qué entendemos cuando hablamos de salvación? Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué es para ti la salvación? Y vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es lo que es para ti la salvación? ¿Qué es lo que es? Quizás pensamos que es algo futuro. A lo mejor pensamos que es algo que tenemos que ganarnos. A lo mejor pensamos que es algo que tenemos que buscar y lograr y luchar, ¿cierto? Y hacer cosas, y hacer cosas, y hacer cosas para que al final de lo que nosotros hagamos, nosotros alcancemos esta salvación. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado y nos han alentado: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante para que alcances, y pareciera que uno nunca lo alcanza? Pareciera que, no sé si ustedes, ¿quiénes estudian ingeniería? Acá, ¿pueden levantar la mano los que estudian ingeniería? Ellos me van a entender. El principio del límite, hagan cuenta que ustedes tienen un vaso. Y ese vaso ustedes lo tienen que llenar. ¿Ok? Pero cada vez que ustedes tienen que llenar ese vaso, ustedes lo llenan con la mitad del vacío. Es decir, hay un vaso vacío, lo llenan hasta la mitad. Después, esa mitad que queda, ustedes le echan la mitad de lo que queda. Y después de lo que queda, ustedes le echan la mitad. Y después de lo que queda, ustedes le echan la mitad. La pregunta es: ¿cuándo terminamos de llenar ese vaso? ¿Los ingenieros qué dicen? Nunca. Ese vaso nunca va a ser llenado. Así es lo mismo con nosotros. Cada vez que nosotros intentamos añadir, cada vez que nosotros hacemos cosas para alcanzar una salvación a través de nuestras obras, es imposible. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que están madurando, pero el Espíritu Santo está haciendo algo en su corazón. Efesios capítulo 2, versículos de 8 al 9. Repitan conmigo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, 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 para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios. No hay una enseñanza,
No hay una doctrina, no hay una enseñanza más clara, más precisa, que confronte directamente el orgullo y la religiosidad. No hay nada más preciso que este versículo que confronta directamente al orgullo de cada uno de nosotros, como lo confronta aquí lo que es la gracia del Señor. La gracia, DJ, ayúdeme, la gracia, anote esto, la gracia es un golpe contra el orgullo humano. Repita conmigo, la gracia es un golpe contra el orgullo humano. Así es. Desde la caída del hombre en el Edén, el hombre se ha visto envuelto, el hombre se ha visto dominado por el orgullo y por el sentido que si uno trata fuerte, si uno se esfuerza a lo máximo, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y esto se llama humanismo. El humanismo lo vemos en diferentes lugares, en las universidades, en los colegios, lo vemos también en libros, lo vemos en poemas, lo vemos en autoayuda, lo vemos en distintos lugares, en personas que de alguna forma han involucrado o han influido lamentablemente también en los púlpitos. Y hablan también del humanismo y dicen, porque tú tratas y tratas y tratas, lo vas a conseguir. Gloria a Dios. Pero esto no es así. Esto no es como que entre más se esfuerza, entre más uno hace, sí, yo puedo, y todos los días te levantas y hasta que lo logres. Las cosas de Dios, la salvación no es así. ¿Por qué? Porque la gracia es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En la iglesia esto se puede ver, donde el centro de la predicación, usted, ¿cómo lo puede darse cuenta? Cuando el centro de la predicación está lo que nosotros hacemos para Dios. Es que nosotros hacemos esto, es que nosotros lo hacemos para Dios. Posiblemente podemos tener buenas intenciones, pero el centro no debe estar en lo que nosotros hacemos para Dios, sino en lo que Dios hace por nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos? Por nada estéis afanosos. Mi intención hoy día es que usted vaya entendiendo el corazón de Dios. Nuestro papito, nuestro papá nos dice a nosotros, juventud, joven, señorita, por nada estéis afanosos. Pero muchas veces nosotros nos levantamos y uno dice, no, es que tengo que hacer, es que tengo que hacer, es que tengo que hacer esto otro, es que tengo que hacer esto otro, y nos afanamos y como que decimos, chuta, tengo que despertar al Señor y que tengo que mover la mano del Señor y que tengo que hacer esto y que tengo que hacer esto otro para que Dios lo haga. Y nos afanamos, y nos afanamos, y nos afanamos, ¿para qué? Para tratar de recibir una respuesta del Señor. Pero la palabra del Señor dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos gloriarnos para con los hombres, y la palabra recién lo leíamos. Si Abraham hubiera alcanzado la salvación por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. No podemos gloriarnos ante Dios. No podemos llegar a la iglesia. No podemos gloriarnos por lo que nosotros hacemos. No podemos andar con condecoraciones porque yo hago esto, o porque yo hago esto otro, o porque yo ayuno 40 días, o porque yo oro mucho más que usted, o porque yo hago esto, o porque yo hago esto otro. Ante los hombres podemos gloriarnos, pero ante Dios no nos podemos gloriar. Hermano joven, te lo digo con cariño, pero ante Dios no nos podemos gloriar. Nosotros podemos gloriarnos para con los hombres. ¿Por qué? Porque a los hombres les gusta ver y les gusta ver personas que son exitosas. Las personas se impresionan con el logro de las otras personas.
Cuando vemos a un deportista que rompe récord, cuando vemos a un tenista que llega a ser número 1, cuando vemos a un atleta a romper el récord, ganar una medalla, esas cosas nos impresionan. Definitivamente nos impresionan. El éxito de las otras personas nos impresiona. Les hacemos estatuas, les hacemos bustos, les hacemos pinturas, les hacemos poemas, les hacemos canciones. Podemos gloriarnos ante otros hombres, pero ante Dios no nos podemos gloriar. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y muchas veces le ponemos nombres a colegios, le ponemos nombre a las calles, y muchas veces, y eso como que de pronto como que a la juventud, cuando tiene una baja autoestima, cuando no tiene claro cuál es su identidad en Cristo, muchas veces nosotros buscamos esas cosas, buscamos el reconocimiento a través de ¿qué? A través de tocar un instrumento de la mejor forma posible, ser experto en algo. Tratamos muchas veces de impresionar a los demás a través de cómo nos vestimos, o a través de cómo hablamos, o de dónde vivimos, o de qué auto manejamos, o de cuál estoy en mi empresa, o de cuánto tengo en mi billetera, o de qué es lo que tengo, etc. Pero si tú supieras, señorita, si tú supieras, joven, que tú eres una hechura de Dios, si tú entendieras lo que tú eres para Dios, todas esas cosas no te llamarían la atención y las tomarías como basura. Mi intención es que tú vayas entendiendo el corazón de Dios. Ni aún Abraham pudo gloriarse. Abraham era un idólatra. Abraham se casó con una mujer que vivió en un territorio de idolatría. Abraham estaba lejos de Dios. Abraham no conocía a Dios. Abraham estaba vacío de Dios. Sin embargo, Dios traspasó todo ese pecado. Dios traspasó todo ese vacío. Dios traspasó toda esa idolatría. Y por amor, cuando llegó a Abraham, le habló. Y porque Abraham creyó, le fue contado por justicia. Gloria a Dios para eso. Gloria a Dios por eso. Eso se llama justificación. ¿Qué es justificación? Finalmente, a lo mejor los que han estudiado teología, a lo mejor le han enseñado, mira, la justificación es como cuando el pecador peca, pero cuando peca, al final es como que nunca se hubiese pecado. Eso es más o menos lo que nos enseña. Es como que el pecador peca, pero cuando peca es como si nunca hubiese pecado. Pero yo quiero entregarte una mejor definición que va mucho más en línea con lo que es la gracia. Y escuche bien, es el acto soberano de Dios de declarar justo al pecador que cree, aun cuando éste se encuentre en una condición de error o de pecado. Lo repito, esto es importante. Es el acto soberano de Dios de declarar justo al pecador que cree, aun cuando éste se encuentre en una condición de error o de pecado. Lo repito por tercera vez para que lo grabemos. Justificación es el acto soberano de Dios de declarar justo al pecador que cree, aun cuando éste se encuentre en una condición de error o de pecado. Dios declaró justo a Abraham. No fue por lo que él hizo, no fue por lo que él era, no fue por su familia, no fue por su descendencia, sino que fue cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia. Y Dios lo declaró justo aun cuando sabía que Abraham le iba a fallar. Dios declaró justo a Abraham aun cuando él sabía que Abraham le iba a fallar. Ahora, la única diferencia es cuando yo peco antes de la cruz y cuando yo cometo un error después de la cruz.
Hay una diferencia que es importante. Cuando tú pecas antes de la cruz de Cristo, no tienes conciencia de lo que estás haciendo. No hay conciencia de error, no hay conciencia de pecado. Pero lo que tú haces te lleva a condenación. Te lleva a condenación. Pero del momento que uno cree en la cruz del Calvario, tú ya eres justificado. ¿Amén? Amén. Eres justificado. Eres justificada. Amén. Aun cuando estés en una condición de error o de pecado. Porque cuando tú pecas después de la cruz, o tú cometes un error después de la cruz, después de que tú crees, ese pecado ya fue absuelto. Y lo vamos a ver más adelante. Abraham recibió lo que nunca podía llegar a alcanzar y lo que nunca podría llegar a recibir. Esto se llama gracia del Señor. Lo que nosotros hemos recibido es gracia del Señor. Lo que yo alcancé del momento que creí es algo que alcancé, algo que nunca podría haber alcanzado, algo que nunca podría haber recibido por mis fuerzas. Eso es gracia. Usted lo que tiene, esta salvación que es por gracia, ya lo vimos, es algo que usted nunca hubiese podido alcanzar solo. Es algo que nunca usted podría haber alcanzado. Y si alguno dice que no comete errores ante Dios, le hace a él mentiroso. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, yo soy merecedor? ¿Hay alguien que aquí que pueda decir, no, yo soy merecedor con lo que yo he hecho, pero si yo hago esto, yo hago esto otro? ¿Hay alguien que pueda con esa personalidad y decir, no, yo sí, yo me lo merezco? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano? Ninguno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cuando tenemos un joven que está en error, que aún no ha sido o no ha tenido la revelación del Evangelio, vamos y lo lapidamos? ¿Por qué cuando vemos a una señorita que está en una condición de error, que está en una condición que a lo mejor ante los ojos de Dios, a lo mejor no cumple el cuadrado o no cumple el molde? ¿Por qué lapidas a esa señorita cuando se ha cometido un error? ¿Por qué lapidamos a los jóvenes cuando llegan sin corbata a la iglesia? ¿Por qué lapidamos a los jóvenes porque cómo andan vestidos? ¿Por qué lapidamos a los jóvenes porque a lo mejor aún en su boca salen a lo mejor groserías? ¿Por qué lapidamos a las señoritas porque aún no han entendido que su cuerpo es templo de Dios? ¿Por qué lapidamos a un joven porque a lo mejor aún no puede dejar el cigarrillo? ¿Por qué lapidamos a los jóvenes porque aún no pueden dejar la drogadicción? ¿Por qué lapidamos a los jóvenes? ¿Cuánto les cuesta tanto llegar? Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Nosotros no somos quienes. Ninguno de los que está aquí puede juzgar a un joven y una señorita cuando Dios derramó toda su sangre, cuando Jesucristo fue golpeado, fue lacerado, fue humillado por ese joven y por esa señorita, por ti y por mí. Ninguno tiene el derecho, ninguno tiene la autoridad para juzgar a un pecador que viene a las plantas de Cristo. Amén. Así que, jefes de jóvenes, líderes, en el nombre del Señor, les pido que entreguemos evangelio, entreguemos palabra del Señor, entreguemos lo que el Señor nos ha encomendado. Yo sé que usted y yo amamos a Dios. Yo sé que lo amamos y yo sé que todo lo que hacemos lo hacemos de buena intención. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted ama a la juventud? Amén, Señor.
Quiero que lo diga de verdad. ¿Usted ama la juventud? Hermanos predicadores, ¿ustedes aman a la juventud? Líderes, ¿ustedes aman a la juventud? Amén. Entonces apacienten a esas ovejas jóvenes. Apacienten a esas jóvenes. Denle buen pasto. Démosle buen pasto. No estemos tratando de cambiar una conducta. Tú puedes tener a un joven intachable. Tú puedes tener a un fariseo dentro de tu iglesia. Un joven que dice, pero yo sí, yo llego a las 8 de la mañana a orar, yo hago esto, yo soy aquí, yo voy a los puntos de predicación, yo hago esto otro, yo pinté la iglesia, yo hago el jardín, yo hice esto, yo toco cientos de instrumentos, yo hablo bonito, yo hago esto. Pero también hay un publicano que está ahí a lo mejor un poco más alejado de ese joven, que lo único que viene a la casa del Señor a buscar sanidad, viene a buscar palabra, y a lo mejor dice, Señor, sé propicio a mí. Señor, sé Señor, te necesito. Señor, sí, me fumé un pito en la noche. Sí, no lo puedo dejar. Me fumé un pito, ando drogado, son tantas las cosas que tengo en mi corazón, son tantas las cosas, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy en este campamento. Aquí he venido porque me dijeron que aquí el Señor me podía dar algo. Que a lo mejor vine a este lugar porque alguien me dijo, ¿sabéis qué? Te invito, ven a este campamento. Dios puede hacer algo en tu vida. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos. Y juzgamos, y castigamos, y separamos, y decimos, no, tú no con nosotros. Nosotros sí, pero tú no. ¿Eso nos llama el Señor? Definitivamente no. ¿Hay alguno acá que da el ancho? ¿Cuántos de los que están acá, hermanos? ¿Cuántos de los que estamos acá estamos enojados entre nosotros? ¿Cuántos de los que están acá a lo mejor están enojados con sus padres? A lo mejor están enojados con sus esposos, con sus esposas. ¿Cuántos de los que están acá a lo mejor la semana pasada se robaron algo? ¿Cuántos de los que están acá a lo mejor se pelearon con la vecina o con el vecino? ¿Cuántos de los que están acá mintieron? ¿Cuántos de los que están acá hemos cometido errores y levantamos las manos y glorificamos al Señor? Pero déjame decirte que hay gracia sobreabundante en este lugar para todos nosotros. Para el que se porta un poco mejor y para los que se portan mal, tenemos la misma gracia del Señor, que sobreabunda hoy día y sobreabunda mañana y va a sobreabundar pasado mañana. Gloria a Dios, porque la esperanza era que cuando el pecado abundase, la gracia iba a sobreabundar sobre nosotros. Gracias a Dios, así lo es. Pero esto a nosotros nos cuesta tanto entender. Muchas veces, mis hermanos, nosotros esperamos el pago justo, porque somos así. Y muchas veces no entendemos la justificación. ¿Por qué? Porque somos chilenos, somos latinos. Y la verdad, nos ha costado tanto alcanzar nuestras cosas, alcanzar nuestra casita, alcanzar nuestro auto, alcanzar nuestro título profesional, donde de alguna forma el sistema natural, el sistema que estamos viviendo, hoy día te enseñan a que tú te tienes que esforzar, porque al final del camino tú vas a encontrar una recompensa. Nos encantan las películas de héroes. Nos encantan las películas de Indiana Jones, cuando vemos a Indiana Jones ahí corriendo, con todos tirándole flechas, tirándole balazos, ¿cierto? Y con hartos personas de color detrás tratando de matarlo, pero ahí está Indiana Jones, y ahí seguimos adelante, y sí, porque tengo que llegar, alcanzar. ¿O qué me dicen de la película de Rocky? ¿O me fui muy para atrás? ¿Ah? ¿Una más nueva? Chuta, a ver, no sé cuál más nueva. ¿Rocky 5? Es que se le dijeron ayer. Y nos encantan esas películas. ¿Por qué?
Porque nos vemos representados en ellos. Es que yo me veía representado en Rocky. Entonces yo veía cómo Rocky todos los días salía a entrenar, ¿cierto? Y le pegaba combo y ¿cuántos fueron a lo mejor a entrenar a un frigorífico? Yo tenía un amigo que fue a entrenar y se creía Rocky. Bueno, pero ¿cuántos de nosotros salimos a correr todas las mañanas y le pegábamos a cosas para que los nudillos estuvieran más duros, ¿cierto? Y nos creíamos Rocky y cuando venía la canción, tarán, tan, tarán, tan, ¿ya? Y nos gustan esas películas y seguimos adelante, ¿cierto? O cuántas veces cuando en la misma estudio, ¿cierto? Que está bien, nos esforzamos, ¿cierto? Y a veces, muchas veces vamos y decimos, no, si tengo que esforzarme, me tengo que esforzar y al final, claro, llegas con tu título. Pero muchas veces eso lo hacemos o creemos que la salvación es algo parecido y no tiene nada que ver, por eso nos cuesta entender lo que es justificación.